Ya, ahora sí. Entonces, hoy día nos toca ver análisis dimensional. ¿Qué me puede decir si fue a clases y sabe de qué se trata esto? ¿Quién se anima? A ver el chat. No fui. Fue Y otro yo no voy a día. clase hace, bueno, creo que nunca he ido. Yo igual. Para mí los Hawks me salvan. Ya, sigamos salvando la vida entonces. Entonces, ¿de qué se trata el análisis dimensional? Si se fijan, al principio del curso hicimos análisis integral con el teorema de transporte de Reynolds, ¿cierto? Después les comenté sobre el análisis diferencial y cómo deducíamos las ecuaciones de Navier-Stokes y de continuidad. Ahora vamos a agregar un tercer análisis. ¿Ya? Esto lo estoy engrupiendo, sí, esta es mi forma de explicarlo. Yo no sé si alguien les dirá, no, sí, existen tres tipos de análisis, no sé qué. No sé. Pero lo que sí sé es que el teorema Pi de Buckingham nos dice que cuando no podemos resolver un problema analíticamente, tenemos que entrar a analizar experimentalmente. Y para hacer el análisis experimental, tenemos que estudiar todos los parámetros de los que influyen en nuestro problema, ¿cierto? Así que, mediante un análisis dimensional, lo que vamos a hacer va a ser agrupar los distintos parámetros físicos y convertirlos en un solo grupo adimensional, que le llamamos los grupos pi, ¿ya? Pi mayúscula, los pi sub i, donde tenemos i grupos, ¿sí? El grupo pi 1, pi 2, pi 3, etc. Y entonces lo que estamos haciendo es reducir la cantidad de parámetros a estudiar, o los parámetros de los cuales influyen y los cuales dictan cómo se va a comportar mi sistema mecánico. El ejemplo más importante, quizá, para mecánica de fluidos es el número de Reynolds, ¿ya? Que se denota como una R mayúscula y una E minúscula, ¿sí? El Re. Y si espero que alguna noción tengan de este número, si habrán leído un poco la materia por aquí y por allá, este número es este grupo adimensional, ¿ya? Al ser adimensional le podemos llamar también número, ¿sí? Y este número va a depender tanto de la densidad, de una velocidad característica del fluido, de un largo característico donde se encuentra el fluido y de la viscosidad del fluido. Entonces, se fijan que estamos relacionando 4 parámetros de nuestro sistema y agrupándolos en un solo parámetro adimensional. Por lo tanto, hablar del Reynolds nos hace ya hablar de la masa del fluido, de su velocidad, del largo del flujo o del largo del sistema en sí donde se está moviendo y de la viscosidad que tiene. Entonces, este teorema, más bien, cómo armar los grupos pi, se hace a través de esta receta que está aquí, que son 9 simples pasos. ¿Ya? Y los vamos a ver en la pregunta número 1. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien no entiende el concepto de grupo adimensional? ¿O alguien que no ha visto hasta ahora en ningún momento el número de Reynolds y quiere que hablemos más en detalle sobre ese número? Porque igual es importante. Si alguien no sabe de qué se trata el número de Reynolds, lo hablamos al tiro. Yo no Lo había entiendo. visto. Ya. A ver, el número de Reynolds me dice básicamente qué tipo de régimen de flujo voy a tener. Si es que va a ser laminar o turbulento. Entonces, ese es quizá el parámetro más crucial al momento de analizar un fluido. Porque si yo tengo un fluido laminar, entonces yo puedo comenzar con todas mis suposiciones de líneas de flujo paralelas y todo el cuento. Todas las líneas de flujo que hemos dibujado hasta ahora hemos asumido de alguna forma que estábamos trabajando en un rango laminar. Porque si fuese turbulento tendríamos una cuestión caótica. Por ejemplo, yo decía,
que el fluido se mueve a través de dos placas, y yo decía que se movía así, ¿cierto? Pero ¿y qué pasa si en realidad el efecto que tienen las placas o cualquier condición inicial o de borde genera un efecto caótico en el fluido? Entonces eso sería como una cosa así, ¿cierto? Líneas que no tienen ningún sentido. ¿Ya? Entonces, la gracia del Reynolds es que usando estos 4 parámetros, me dice, dependiendo de qué tan larga es la placa, en el caso de la placa, por ejemplo, ¿ya? Yo quiero estudiar el fluido, el flujo. Entonces, el largo de la placa, L, ¿ya? La velocidad del flujo, U, la densidad del fluido que estoy estudiando y la viscosidad del fluido que estoy estudiando, todos metidos en este grupo, me van a dictar si es que el Reynolds va a ser más alto o más, digamos, más grande o más chico. Por ejemplo, si la velocidad es más grande, entonces el Reynolds va a ser más grande. Si la placa es más larga, el Reynolds va a ser más grande. Si la viscosidad es más grande, el Reynolds va a ser más chico. Y experimentalmente, por ejemplo, para mi sistema de placas, yo puedo decir, si el Reynolds me está dando algo así como más de 2000, entonces tengo un fluido turbulento. ¿Sí? Porque yo tomo el ρ, la velocidad, el largo, y me da un Reynolds. En cambio, si mi Reynolds me está dando, no sé, entre 2000 y 1000, tengo como una cuestión transitoria, como que podría ser laminar, pero se me vuelve turbulento muy fácilmente. Y si ya es más chico que 1000, tengo un fluido laminar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí estamos haciendo un trabajo experimental de saber cómo se comporta el fluido, pero en vez de decir, a ver, ¿qué pasa si cambio la viscosidad? Ya, ahora voy a cambiar la velocidad, voy a cambiar... No, no voy a cambiar uno a uno. Lo que voy a hacer va a ser estudiar el Reynolds como un todo. Ya, bueno, entendí. Gracias. Ya. Eso es súper importante porque teniendo un ejemplo ya nos podemos imaginar de qué se trata. Porque de eso, estos números se fijarán que existen un montón y todos tienen nombres distintos, como el número de Euler, el número de Freud, no sé, el número de Rayleigh, el número de Grashof, el número de Prandtl, ¿ya? En toda la línea de fluidos va a haber un montón de estos grupos adimensionales. Entonces, el objetivo de esta auxiliar va a ser entender cómo se construyen, ¿ya? Cómo se hace un análisis dimensional. Por último, una cosa importante, pero que no sé si logré condensarlo en esta columna, pero si no, ya tengo un propuesto para que ustedes lo lean con tranquilidad. Pero básicamente la semejanza me dice que ya, yo estoy haciendo mi análisis experimental de dos placas que, por ejemplo, miden 1 metro. Pero estas placas, este modelo que yo estoy haciendo, quiere representar un prototipo que va a ser un proyecto ingenieril y las placas van a medir 100 metros, por ejemplo. Pero yo en mi laboratorio quiero hacer el mismo experimento, la misma simulación, pero en placas de 1 metro, 100 veces más chicas. Por lo tanto, para poder analizar los mismos fenómenos físicos en mi modelo, necesito una semejanza. Es decir, que las variables que varían en el tiempo y el espacio, por ejemplo, la velocidad, ya hemos estudiado que varía en el tiempo y el espacio, la presión, la densidad, todas tienen su valor en X, Y, Z y T. Si esta variable en mi prototipo, en la realidad, ¿ya? Tiene un valor f sub p, y en mi modelo le asigno un valor f sub m, entonces se define la escala del parámetro f como lambda sub f, que sería el cociente, ¿cierto? La relación entre su valor en el modelo y su valor en el prototipo. Por ejemplo, de nuevo, si yo estoy haciendo un modelo en el laboratorio con agua entre mis placas chicas, y lo que yo voy a hacer va a ser ¿cómo se llama? Un relave de agua también. Entonces puedo decir la densidad en el prototipo es igual a la densidad en mi modelo de laboratorio. Por lo tanto, la escala de la densidad podría ser 1. Voy a tener la misma densidad en mi modelo de laboratorio como en el prototipo en el real. Para la gravedad puedo hacer lo mismo, voy a tener la misma gravedad en el laboratorio que en la realidad, pero por ejemplo, el largo de las placas va a ser 100 veces más chico.
Entonces, tengo una escala 100 veces más pequeña en mi modelo, en la geometría del sistema, comparado con el prototipo. Entonces, eso me lleva a definir 3 tipos de semejanza. La semejanza geométrica es cuando existe esta relación, que puede ser 100 veces más chico, como puede ser el mismo tamaño, como puede ser más grande, etc. ¿Ya? Pero existe esta relación lambda sub L, donde L es mi largo, por ejemplo, el largo de las placas. ¿Ya? Esta relación entonces existe. Yo tomo el sistema geométrico real y en mi modelo lo transformo por igual, pero en una proporción, más chico, más grande, lo que sea. Por lo tanto, también va a existir la semejanza o, digamos, la escala de superficie y la escala de volumen. ¿Ya? Porque si el largo de la placa yo lo reduzco en su largo, también lo puedo reducir en su superficie y puedo reducir también el volumen total del sistema. La semejanza cinemática sería decir, en mi sistema las velocidades y las áreas también tienen una escala que se cumpla. Para la escala del tiempo, por ejemplo, yo puedo decir también es 1. El tiempo sucede de la misma forma en mi laboratorio que en el prototipo real. ¿Ya? Entonces también va a haber una relación entre los largos y las velocidades. Si yo hago mis placas 100 veces más pequeñas que el prototipo, entonces yo esperaría que el flujo que yo esté estudiando adentro sea también 100 veces más lento. ¿Ya? Como puede que no, puede que yo haga otras relaciones, ¿sí? Pero esas relaciones tienen que cumplirse en el sentido de la velocidad tiene que ser también la distancia de mi modelo partido en el tiempo en mi modelo, ¿sí? Y la aceleración, lo mismo. Por lo tanto, si yo tengo semejanza cinemática, implica que sí o sí tengo que tener semejanza geométrica. Porque si no, si las distancias estuviesen distorsionadas, entonces las velocidades y las áreas no serían iguales en los mismos puntos del espacio y en los mismos tiempos. Y por último, la semejanza dinámica es cuando existe esta escala para las fuerzas, todas ellas, las que ocurran en el sistema, y todas sus escalas sean iguales. Por ejemplo, en mi sistema aquí arriba, puedo tener fuerzas de presión, fuerzas másicas, ¿cierto? Fuerza viscosa. Y todas estas fuerzas también tengo que tener una escala acorde para todas ellas a lo que yo haga, a lo que yo reduzca, ¿sí? O amplifique. Por último, de toda esta explicación, que yo la hago de manera simplemente didáctica para que ustedes sepan qué estamos haciendo, ¿ya? Pero estudiado un poquito todo eso, entendido esto, nosotros sabemos que se va a cumplir la semejanza dinámica, que es lo que a nosotros nos importa, si es que los grupos adimensionales que construyamos van a tener el mismo valor, tanto en el modelo como en el prototipo. Es decir, terminamos de estudiar tranquilamente qué significa todo esto, y nuestra conclusión va a ser, por ejemplo, si el Reynolds me da más de 2000 y me da un flujo turbulento, en el modelo, por ejemplo, entonces yo tengo que esperar que en el prototipo consiga lo mismo. Los mismos valores de Reynolds, el mismo comportamiento. ¿Ya? Si yo quiero estudiar un flujo laminar, y el flujo laminar para mi sistema real, no sé, el relave o lo que sea, necesita un Reynolds tanto, un Reynolds 1000, entonces yo estudiar el mismo comportamiento dinámico en mi laboratorio, tengo que tener un Reynolds igual a 1000. ¿Alguna duda hasta aquí? Nos vamos a quedar entonces con estos números de aquí que vamos a hacer, los números adimensionales, va a ser con lo que vamos a trabajar, ¿ya? Y esto tomarlo como la premisa. Entonces vamos a trabajar con esta receta. Vamos a la P1. Porque en el teorema Pi me está diciendo que yo puedo armar estos grupos. Sí, pero ¿cómo los armo? Con estos pasos muy sencillos. Primero, leamos el problema. Estudie el desarrollo de la capa límite sobre una placa plana
como aquella de la figura. Esto de aquí es una placa, ¿ya? Imagínensela infinita o muy larga hacia adentro de la hoja, donde las variables involucradas en el fenómeno que yo estoy estudiando, que es la capa límite, que es esta línea punteada de aquí, son la longitud de la placa, x, la velocidad de la corriente libre, u grande, el espesor de la capa límite, delta, y la viscosidad cinemática, nu, del fluido. ¿Ya? El fenómeno de capa límite es simplemente que cuando un fluido entra en contacto con un sólido, las líneas de flujo se ven alteradas por este contacto. ¿Ya? Y es súper importante conocer de qué forma esta es alterada, ¿ya? Por lo tanto, se considera que la línea punteada va a ser la zona cercana a la placa donde el flujo está siendo alterado. Por ejemplo, yo tomo este punto de aquí, y de aquí hacia abajo, las líneas de flujo empiezan a desacelerarse, digamos, detenerse, ¿ya? Porque la placa quiere detenerla. Y aquí hacia arriba, el flujo, la corriente libre puede seguir su trayecto normal. Si yo vuelvo a hacer ese dibujo, más abajo, por ejemplo, aquí, a partir de este punto, mis líneas de flujo van a ir decreciendo, formando esta especie de parábola, ¿ya? Y de ahí hacia arriba, normal. Lo mismo aquí, ahí, normal, un poco más, normal, ¿ya? Entonces, la capa límite es una zona en la que las superficies sólidas están afectando al fluido. Como también se puede ver que el fluido está afectando a la superficie sólida, dependiendo de qué estudio se quiera hacer. Porque de aquí ustedes se pueden sentar e imaginarse mil cosas. Por ejemplo, los autos. Las capas límites de los autos. Cuando se habla de un vehículo que debe ser aerodinámico. Puede ser un avión, ¿cierto? Cualquier vehículo marítimo, terrestre, aéreo, es un cuerpo inmerso en un fluido, que sería el aire, el agua, ¿cierto? Entonces, este contacto del sólido con el fluido va a generar capas límite. O dicho de otra forma, la capa límite es nuestro modelo que imponemos en el sistema del sólido para saber cómo se van a comportar ambos. Y si es que va a ser más aerodinámico, va a poder ser más rápido, más lento, etc. Si es que es subsónico o supersónico, las superficies tienen que ser distintas. Ahí uno se fijará por qué hay tantos vehículos y tantos aparatos que tienen formas distintas, ¿cierto? Cometas, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ese es un fenómeno complicado de estudiar, así tal cual, con todos sus parámetros. En este caso, los parámetros que yo agregué en el problema son longitud de la placa, velocidad de la corriente, área de capa límite y en realidad longitud, zona de capa límite y viscosidad cinemática. Por lo tanto, vamos a hacer nuestros grupos adimensionales, ¿ya? Esto para después. Nuestros grupos adimensionales. Paso 1. Tenemos que determinar cuántas variables están involucradas. En nuestro problema ya lo dicen. Es la X, la U, la delta y nu. ¿Ya? Entonces los voy a anotar. X, U, delta y nu. Tenemos el primer paso. Variables involucradas. Estas 4. Entonces K igual 4. Segundo, ¿cuáles son las dimensiones básicas de las variables? X es una longitud, por lo tanto, su dimensión básica es L, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las dimensiones básicas? Cuando uno decía corchete cuadrado de X es igual a L. ¿Sí? Tenemos la longitud, la masa y el tiempo, como los más básicos. También se puede hacer un sistema con fuerza y no con masa. Y se puede seguir describiendo en términos de unidades básicas, pero teniendo ojo, ¿cierto? Que F es igual a M por L partido en T cuadrado. Pero aunque F dependa de L y de T, también se puede hacer un sistema de estos tres. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos en el paso 2. Queremos las dimensiones básicas.
La longitud de la placa es de largo. La velocidad es de largo dividido en tiempo. La capa límite también es un largo, en I. Y nu es mu partido en rho. Mu se mide en pascal segundo. Sería fuerza partido en largo al cuadrado por tiempo. Y eso dividido en rho, que es masa por largo al cubo. También pueden buscar cuáles son las unidades de nu. Esto sería ml partido en t cuadrado. Entonces me queda L cuadrado partido en T. ¿Sí? La viscosidad cinemática tiene unidades de largo al cuadrado partido en tiempo. O área partido en tiempo. Si es que no me equivoco. No creo que me equivoque. Ya. Voy a tener confianza en mí mismo. ¿Ya? Entonces, tenemos que medir cuántas dimensiones básicas están involucradas. R. Y fíjense que tenemos, voy a borrar esto de aquí. Si voy rápido, si alguien se me pierde, por favor que me diga. L cuadrado partido en T. Tenemos largo y tiempo, ¿cierto? Nada más. Por lo tanto, R va a ser, K va a ser 4, ¿cierto? Las variables. Y R va a ser 2. Porque tenemos largo y tiempo. Después, hay que determinar la cantidad de grupos adimensionales que podemos formar. Y la cantidad de grupos adimensionales es simplemente la cantidad de variables involucradas menos la cantidad de unidades básicas involucradas. K menos R, que sería 4 menos 2. Es decir, podemos armar dos grupos. Igual que el Reynolds, podemos armar el grupo 1 y el grupo 2. Llamémosle el grupo Brian 1, el grupo Brian 2. No sé, ustedes le pueden poner su nombre si quieren. ¿Ya? Tenemos entonces el paso 3, cantidad de grupos. 4. Hay que seleccionar variables repetidas. Si podemos hacer dos grupos adimensionales, entonces tenemos que elegir 2 de las 4 variables que tenemos, y estas 2 variables que elijamos, que puede ser arbitrario, deben cubrir todas las unidades básicas. Es decir, entre las 2 que yo elija, puede ser X y U y delta, delta y nu, las que sea, ambas deben cubrir tanto el largo como el tiempo, y ambas deben ser independientes entre sí, dimensionalmente hablando. Es decir, por ejemplo, yo no puedo tomar la X y la delta, porque ambas son de largo, no ocupan tiempos, entonces no estoy cubriendo todas las unidades básicas, y además una puede escribirse en función de la otra, que en realidad quiere decir lo mismo matemáticamente. Entonces tengo que elegir, por ejemplo, la X y la U. ¿Sí? Porque U cubre largo y tiempo, ¿ya? X cubre largo, entonces estoy cubriendo ambas. Y además, no puedo escribir X en dimensiones de U, ni U en dimensiones de X. ¿Ya? También uno podría decir, con X yo cubro L y necesito otra variable que me cubra el tiempo. Entonces, elegido X, yo debo elegir U o NU, porque tengo que cubrir también el tiempo. ¿Sí? Ya, hasta aquí. ¿No hay problemas? Llevamos paso 1, 2, 3 y 4. Variables repetidas. ¿Se entendieron las variables repetidas? Es como, ando oxidado de álgebra, pero es como la idea del sistema linealmente independiente. Tengo que tomar como variables que me cubran. Es como tener un sistema con X e Y, entonces tengo que tomar X e Y, y no puedo, ponte tú, tomar, no sé, una ecuación donde la X se pueda despejar y me quede como linealmente dependiente una ecuación de la otra.
Al final tengo que hacer un sistema de 2, porque tengo 2 dimensiones, un sistema de 2 variables, y que estas no pueden escribirse una... Ya, soy demasiado bueno para darme vuelta. Paso 5. Tenemos que ahora formar los grupos. ¿Cómo se forman los grupos? Voy a hacer zoom para tener más espacio. Voy a formarlos... A ver, Brian, no te desordenes. Aquí. ¿Cómo se forman? Un grupo tiene que estar en función de una variable repetida, x, y de todas las demás, ya que no sean variables repetidas. Es decir, también por delta y por nu. Tiene que ser un producto de las tres. Y las tres tienen que ir elevadas a un cierto número, arbitrario. A, B y C. ¿Ya? Y luego para el segundo grupo hago exactamente lo mismo. Con la segunda variable repetida, tomo U, y lo multiplico por delta y por nu. Y las tres también van a ir elevadas a un número. Y ahora, en este caso, A, B y C son distintos a los A, B, C de arriba. ¿Ya? Pero esta es la forma, esto es receta, esto es todo receta. Esta es la forma de armar los grupos. Brian, Sí, dime. ¿por qué el U era variable repetida? Tengo que tomar dos variables que me cubran todas las unidades básicas, largo y tiempo. Entonces yo parto tomando la X, por ejemplo, y cubro la unidad de largo, y tengo que tomar otra variable que ocupe el tiempo. Puede ser tanto U como nu, no importa cuál tome. Ah, podría haber tomado cualquiera de las dos, entonces. Sí. Ya. Disculpa, ¿por qué en el primer grupo pusiste a delta? Aquí, Mm, porque yo tomo una variable repetida ujú. y la multiplico por las otras dos, que no son repetidas. Pero delta es como LI con X, po. Delta es LI con X. Representan lo mismo. Ah, sí, sí, representa lo mismo, pero así es el sistema, con que las variables repetidas no se repitan, digamos, no dependan una de la otra, entonces estamos bien. Ya, vale. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Entonces, sigamos. Tomamos la U, ¿cierto? Y multiplicamos también por delta y por nu. Espérate. No, creo que tienes razón. Creo que me está fallando la memoria. Sí, po. En teoría, U y el... Claro, las variables repetidas son las que se Sí, repiten. sí, po. X y delta serían las variables repetidas. ¿Verdad? Lo estaba haciendo al revés. Oh, gracias. Por suerte alguien ya había estudiado esto. Entonces, claro, las repetidas se repiten. Duh. Tengo que escribir aquí X e U. I, U. X, I, U. Entonces aquí escribo las que no son repetidas. Delta y nu. Igual van a quedar multiplicados delta con X. Pero sí que tengo que cubrir las unidades. Bueno, no importa cómo se los explique, no va a ser suficiente mi explicación, porque esto es una explicación matemática en realidad. No se los puedo explicar conceptualmente. Aquí me la estoy jugando como de pedagogo, no sé. Pero bueno, las variables repetidas son las que repito. Tiene todo el sentido, ¿cierto? Ya, entonces tenemos los grupos, los definimos. Todos cacharon el cambio, ¿cierto? Para que después no diga a alguien que se lo enseñe mal. Ya, todos cacharon. Seleccionamos las variables, formamos los grupos. Ahora determinamos las dimensiones básicas que tiene cada grupo. Voy a hacer zoom.
Ahora con estos grupos hacemos lo mismo que antes con las variables. Decimos, ¿qué variables, no, perdón, qué unidades tiene cada variable? Para pi1 yo tengo... Ah, y otra cosa, no, espera. Voy a simplificar esto. Esto es algo que uno debería hacer al tiro, ¿ya? Que es que yo puedo llegar y darle un valor a una de estas tres, ¿ya? Y lo que siempre se hace, que hace todo mucho más fácil, es asumir a igual 1, ¿ya? Esto es un pequeño paréntesis, para que lo escriban al tiro. Partimos asumiendo que a va a valer 1, ¿ya? Y se imaginarán que aquí lo que vamos a hacer es que como pi es adimensional, entonces las dimensiones de pi es 1, ¿ya? Por lo tanto, la suma de todas las potencias tiene que dar 0, ¿ya? Y partimos asumiendo a igual 1. Esto es para saltarse un paso al tiro, ¿ya? Para no hacer... Sí, me lo voy a saltar al tiro. ¿Qué estoy haciendo? Cuando tomo la variable y la multiplico por las repetidas para hacer un grupo, la variable no repetida yo la elevo al tiro a 1, ¿ya? Y me ahorro ahí trabajo. Después para el grupo 2 tomo nu y lo elevo a 1 también, ¿ya? Ahora vamos por las unidades básicas. Delta dije que era largo, L elevado a 1. X es largo elevado a B. Y la velocidad es largo dividido en tiempo, y eso está elevado a C. ¿Ya? Entonces eso es igual a 1, por lo tanto, 1 es L elevado a 0 por T elevado a 0. Eso es igual a L elevado a 1 más B más C por T elevado a menos C. ¿Sí? Por lo tanto, menos C tiene que ser 0, y 1 más B más C tiene que ser 0. Aquí está lo que les decía. Me van a quedar 3 letras y 2 ecuaciones. ¿Ya? Y la letra, yo puedo tomar cualquier letra y asignarle un valor, porque el grupo que yo forme, al final va a quedar elevado a cualquier cosa arbitraria. ¿Ya? Quiero decir, si esto es que es adimensional, ¿ya? Me queda en cualquier dimensión elevado a cualquier cosa, igual va a ser adimensional, ¿ya? Con eso estoy diciendo que si yo cambio el número de el 1, puede que al final me dé, en vez de darme un grupo, bueno, vamos a armar el grupo y ahí ya lo voy a explicar mejor. C vale 0, entonces, ¿cierto? 0. Entonces, B tiene que valer menos 1. C vale 0. Y A yo le impuse como 1. A ver, quiero ser ordenado con la receta. Entonces, tengo las dimensiones básicas, resolví el sistema de ecuaciones, eso fue el paso 7, ¿ya? Ahora verifico las dimensiones. Vuelvo aquí arriba. A es 1, B es menos 1, menos 1, y C es 0. Por lo tanto, ¿qué me queda? Que pi1 es delta partido en x. Y verifico si es que esto es adimensional. Las dimensiones de esto es L partido en L, y eso es 1. Así que está bien. ¿Ya? Así que verificado, está bien, es adimensional. ¿Ya? Y ahora tengo que volver al segundo grupo, volver a ver las dimensiones básicas, volver a resolver el sistema de ecuaciones y verificar las dimensiones. Es decir, el paso 6, 7, 8 es para cada grupo. Es como iterativo. Entonces ahora para el pi2, tengo
pi2 también es adimensional. Tengo nu, que era L cuadrado partido en T, por largo elevado a B, por largo partido en tiempo elevado a C. Entonces tengo L elevado a 2 más B más C por T a la menos 1 y a la menos C. Y eso igual a L elevado a 0, T elevado a 0. Por lo tanto, C tiene que valer menos 1. Y entonces 2 más B menos 1 es igual a 0. Entonces B tiene que valer menos 1. Entonces vuelvo aquí. Y escribo B es menos 1. Y C es menos 1. Y me queda que pi2 es nu partido en x por u. Y verifico, eso es L cuadrado partido en T. Las dimensiones me refiero. Partido en L, partido en L por T. Y está bien, es adimensional. Check. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Todos me han seguido? Sí. ¿Alguien tiene dudas? ¿No tiene dudas? Yo tengo una duda. Sí. ¿La cantidad de grupos lo elegiste arbitrario o...? La cantidad de grupos es K menos R. La cantidad de Ya. variables menos la cantidad de unidades básicas. Vale, vale. Ya. Y por último hay que formar una relación funcional. La relación funcional... Borrar, borrar, borrar. Ay, no debí borrar, por si alguien estaba anotando. Bueno, queda propuesto. La relación funcional es, yo tomo un grupo, por ejemplo, tomo pi1, y yo digo, pi1 debe ser una función de los otros grupos, que en este caso es solo pi2. Si yo tuviese 3 grupos, podría decir, pi1 tiene una relación por una función, ¿ya? Esto es una función dependiente de el grupo 2, el grupo 3 y todos los demás grupos. ¿Ya? Y como en mi caso solo tengo 2 grupos, entonces es una función solo de pi2. Esto también se puede escribir como una sola función phi, o llamémosle otra función f, que depende de pi1 y pi2. Y esto siempre tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Esto ya es física teórica, pero nosotros tenemos la receta, ¿ya? Llegado a este punto, nosotros sabemos que se cumple una relación de este tipo. ¿Ya? Y si tomamos esta relación de aquí, ¿ya? Nos damos cuenta que si reemplazamos pi1 y pi2, estoy diciendo, pi1 era delta partido en x, pi2 era nu partido en x por u. Entonces, delta partido en x es una función de nu partido en x por u. Que dicho de otra forma, tiene una relación con el grupo x con el grupo nu partido en x por u. ¿Ya? Y llegado a este punto, nos dicen, una vez determinada la relación funcional, que sería una cosa de este tipo, comente si la relación de Blasius la cumple. Si es que esto de aquí es una relación funcional como esto de acá. ¿Ya? Y ahí, si nos damos cuenta, tenemos el Reynolds, que ya les comenté. Tenemos el Reynolds sub x. El Reynolds era ρ por una velocidad, por un largo, partido en mu, ¿ya? Eso también se puede escribir como una velocidad por un largo partido en
nu, porque es mu partido en rho. Y si dice Reynolds sub x, quiere decir que este largo es x, básicamente. El largo que está considerando es x. Eso no es que sea una regla así oficial. Solamente estoy diciendo que en la teoría de Blasius, ¿ya? Él define este Reynolds sub x como el Reynolds característico del largo de la placa, ¿ya? Esto es parte del enunciado, digamos, que el Reynolds es la velocidad por x partido en nu. ¿Ya? Entonces, este grupo adimensional es casi igual al mío. Yo hice un grupo nu partido en x por u. Que eso sería como el Reynolds de Blasius a la menos 1. ¿Ya? Entonces, delta partido en x tiene una relación funcional con el Reynolds a la menos 1. Y el Blasius me está diciendo que delta es igual a un número, 4.96, por x, por Reynolds elevado a menos un medio. ¿Ya? Al final, no importa qué potencia yo tenga aquí, ¿ya? Lo importante es el grupo. No importa si yo armé un Reynolds a la menos 1, me salió un Reynolds al cuadrado, ¿ya? Y ahí es donde entra esto que yo les decía, que podemos asumir un A igual 1. Yo hubiese asumido un A igual a un medio, o a la menos 1, o lo que sea, y me hubiesen dado grupos distintos, pero la relación se sigue cumpliendo. Es decir, aunque aquí yo tenga un Reynolds a la menos 1, como tengo una relación funcional, yo puedo seguir elevando este Reynolds a lo que yo quiera. Puedo elevarlo a y multiplicarlo por una constante b y dividir por lo que sea y la raíz de todo eso. Y lo que yo coloque aquí como función oficial, como función final, es lo que me va a permitir hacer la igualdad. ¿Ya? Pero mientras no tenga la igualdad y solo tenga este relacionado, yo puedo aquí meter todas las constantes y potencias y hacer todo lo que yo quiera. Y lo que hizo Blasius fue eso, determinar, quizás experimental o analíticamente, el valor de esas constantes para llegar a una ecuación del tipo delta igual a x por el Reynolds, y por lo que sea. Entonces se cumple la relación que yo hice. Yo dije que delta partido en x está relacionado con Reynolds. Y si el x lo paso multiplicando, pasa lo mismo. Delta está relacionado con un x por un Reynolds. Y Blasius dice lo mismo. Una constante por x por un Reynolds, elevado a algo. Y se cumple. ¿Ya? Aquí, con esto, inventé este problema porque pensé que cubría todo el capítulo de análisis dimensional. ¿Ya? De esto se trata. Yo esperaba no trabarme tanto y alcanzar a hacer más ejercicios. Pero voy a tener que explicar los otros ejercicios para que queden... Y también podría grabarlos también. ¿Ustedes les gustaría que les hiciera un video desarrollando el resto de ejercicios? Ya, entonces, como propuesto para el P1, es que desarrollen el mismo ejercicio, pero que seleccionen dos variables distintas a las que yo elegí. ¿Ya? Porque yo elegí x y u, pero como comenté antes, podía haber elegido x y nu, por ejemplo. O podía haber elegido delta y nu, o delta y u. Y así, hay distintas combinaciones que se pueden cumplir. Pero también les dije que, por ejemplo, x y delta no se puede. ¿Ya? Pero ¿y qué pasa si elijo, por ejemplo, u y nu? ¿Puedo escribir una en función de la otra? Ahí sería también interesante que probaran a hacer estas dos. Y que también probaran a hacer con x y delta, ya que no se puede, y a ver qué pasa. Si es que realmente no tiene sentido los grupos que se forman. ¿Ya? Porque la idea de esperarse es que yo no pueda escribirlos adimensionalmente. No voy a poder hacer una combinación que me quede un grupo adimensional. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces intenten hacerlo de nuevo con otras variables repetidas. Y se fijarán también que la relación
de grupos adimensionales les va a permitir hacer la relación de Blasius, ¿ya? Con un arreglo distinto, ¿ya? También si el A no fuese 1 y le pusieran otro número, también les darían potencias distintas, pero la relación funcional tiene que seguir cumpliéndose. ¿Ya? ¿En serio no hay más dudas aquí? ¿Quedó claro? Ya. Entonces, como resumen, determinamos las variables que están involucradas, que seguramente van a estar en el enunciado. Van a decir, tenemos tal sistema y este depende de la velocidad, de la viscosidad, densidad, no sé qué. Las sumo. Tengo 5 variables, 8 variables, no sé cuántas variables. ¿Ya? 8 variables. Después, las dimensiones básicas de cada uno. Tengo la presión, que es fuerza partido en largo al cuadrado. Tengo densidad, masa partido en largo al cubo, bla, bla, bla. ¿Cuántas variables tengo? ¿Cuántas unidades básicas tengo? Largo, masa, tiempo. Tengo masa y tiempo, largo y tiempo. Tengo 2, tengo 3. Ya. La cantidad de grupos va a ser K menos R. Así de simple. Tengo 8 variables y 3 unidades, entonces hago 5 grupos. Y así. Después, seleccionar las variables repetidas, como les comentaba antes, ¿ya? Que fuesen independientes y cubrieran todas las unidades básicas. Formo los grupos de esta misma forma, siempre va a ser de esta forma. Analizo las dimensiones básicas que tiene, resuelvo los sistemas de ecuaciones para cada grupo, verifico que me dan grupos adimensionales y formo la relación funcional. Como problema 2, había dejado los problemas de la punta de Girardelli. Y esta parte también es súper importante. Si nos vamos a el drive, nube mecánica, se sigue viendo la nube mecánica, ¿cierto? No se ve el PDF. Sí, sí, se ve. Sí. Ya, entonces, de nuevo, nube mecánica, tercer año, mecánica de fluidos, materia, apuntes Girardelli, ya, y aquí tienen, no está el, bueno, lo tienen dividido por capítulos. Nos vamos a análisis dimensional, capítulo 8, y el propuesto que les dejé es que se lo leyeran tranquilamente, ahora que cuando tengan un tiempo libre, para que entiendan un poco mejor esta idea de las funciones, esta relación funcional, ¿ya? Cómo experimentalmente se determina si es que son directamente o inversamente proporcionales, ¿ya? Aquí también está la misma receta del teorema pi, aquí está escrito como un teorema, ¿ya? El número de grupos adimensionales independientes necesarios interviene en K menos R, Aquí está la receta, paso 1, paso 2, todo explicado súper detalladamente, 4, 5, 6, 7, 8. Y el problema que quería ver era este, ¿ya? Pero obviamente no voy a tener suficiente tiempo, pero tampoco, era para que estudiáramos juntos, pero creo que el problema 1 ya cubre en totalidad el tema. Pero para que revisan este problema también, ¿ya? Ahí van a quedar expertos. Aquí fíjense, analiza las dimensiones, resuelve los sistemas de ecuaciones. Y aquí también está llegando un Reynolds. Fíjense, es muy fácil llegar a un grupo Reynolds, porque básicamente todos los problemas de fluido dependen un poco de estas 4 grandes variables. ¿Ya? Y ahí pueden seguir armando otros grupos. La relación, ¿verdad? Después habla un poco sobre el Reynolds, que es la relación entre fuerzas de inercia y fuerzas viscosas. Y aquí hay una tablita con otros números. Reynolds, Froth, Euler, Cauchy, Mach. Conocerán Mach, es la velocidad del sonido, ¿cierto? La relación de la velocidad del fluido con la velocidad del sonido. Es así, pues, ondas oscilantes, Weber. Después está explicado la semejanza también, igual como mi resumen. Después aquí hay otro problema donde se aplica la semejanza dinámica,
que es básicamente decir, el Reynolds en mi modelo es igual al Reynolds en el prototipo. Entonces yo reemplazo los números correspondientes a modelo o prototipo, lo que me estén dando. Por ejemplo, aquí, el Reynolds en el prototipo, reemplazo todos los números del prototipo, me da un Reynolds 4.91 por 10 a la 5. Eso lo igualo al Reynolds del modelo. Puedo despejar más números en el modelo, y aquí no conozco la velocidad del modelo, entonces con el Reynolds, el nu y el diámetro del modelo, puedo saber qué velocidad debo tener en mi modelo, ¿ya? Que va a ser esto. ¿Ya? Y después con la fuerza lo mismo, una relación entre la fuerza del prototipo y modelo, reemplazo los números que conozco, y en el prototipo voy a tener una fuerza de 240 newton. Ese era el segundo problema. Y el tercer problema es aplicar semejanza en las ecuaciones que gobiernan el fenómeno. ¿Ya? Aquí ponen un ejemplo de unas ecuaciones de Navier-Stokes, para un caso, creo que era para la placa de capa límite, creo. ¿Ya? Aquí lo que hace es que las variables yo también las puedo adimensionar directamente. Y decir, hay un largo característico por el cual yo voy a dividir todas las variables de largo. ¿Ya? Es así de simple. Yo puedo armar grupos diciendo, si yo quiero adimensionar el largo, entonces tengo que dividir por un largo. Y así, el i también por un largo. Y el u por... Si tengo velocidades de variables, yo las divido por una velocidad característica. Y en la presión también la puedo dividir por una presión característica. O en este caso, la densidad característica por la velocidad característica cuadrada. ¿Qué son estas magnitudes características? Por ejemplo, el ρ. Si yo tengo un modelo de agua, la densidad se comporta como una variable característica. La densidad del agua. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer lo mismo para un largo característico del modelo, por ejemplo, el largo de la placa, y una velocidad característica, por ejemplo, la velocidad del viento libre, sin tocar la placa, o la velocidad del viento entrante, ¿ya? Porque esas cosas yo las puedo mantener. Puedo mantener la densidad del agua o del aire, puedo mantener la velocidad del viento, puedo mantener el largo de la placa, ¿sí? Manteniendo la semejanza. Pero por eso les pido que lo lean detenidamente, para que se hagan una idea más completa de a qué me estoy refiriendo con magnitudes características y semejanzas, etc. ¿Ya? Porque en una clase de 1 hora no se alcanza a explicar en detalle, ¿cierto? Ya, pues, entonces, después reemplaza estas variables en el Navier-Stokes. Esto es una matraca muy grande. Y al final van a quedar afuera de las ecuaciones también un grupo con las magnitudes características. ¿Ya? Igual yo creo que podría ser un video explicando esto en detalle. Pero cuando lo lean estoy seguro que igual lo van a entender. Ya. Entonces esta es simplemente otra forma de trabajar el análisis dimensional. ¿Ya? Es llegar y decir, tengo magnitudes características por las que puedo llegar y adimensionar las variables. ¿Ya? Las reemplazo aquí. Y al final me queda un Navier-Stokes adimensional, porque los asteriscos representan variables adimensionales. Aquí faltó un asterisco. ¿Ya? El mismo Reynolds, perdón, el mismo Navier-Stokes, pero adentro tiene estos grupos, como el Reynolds. ¿Ya? Al final estoy cambiando las variables por grupos adimensionales. Ya no me importa cómo varía la velocidad u, v, w, ni x e y. Lo que me importa es cuánto vale el Reynolds, cuánto valen estos valores de aquí, constantes. ¿Sí? Constantes para el modelo que yo esté estudiando. Ya, eso. Entonces, muy importante este capítulo, que lo lean. Y también una invitación para que lean todos los capítulos. Aquí, ahora o cuando los necesiten. Porque sí o sí los van a necesitar en algún momento. Para entender transferencia de calor, para entender turbina, para entender lo que sea que a ustedes les interese o que les pidan en los ramos que vienen. Recuerden que siempre pueden volver y repasar fluidos. Y por último, ese fue el propuesto 1.
Y por último, les invito a resolver el problema 4 y 5 de la tarea del semestre pasado, ¿ya? Que están en mi carpeta del Drive. Se los subí con pauta. Aquí fíjense, está el control 2 del semestre pasado. Un problema de Navier-Stokes. El segundo problema es de arrastre y sustentación, que es lo que veremos la próxima semana. Y la tarea, la P1 fue el auxiliar 5. La P2 y P3 son Navier-Stokes. También los invito a que los hagan. Y la P4 es un problema casi igual al de Girardelli. Casi igual. ¿Ya? Era leer el Girardelli y hacer la tarea. Y la P5 un poquito más completa. Es del problema que hicimos recién en auxiliar. ¿Ya? Un poquito más elaborado. También. Resolver el sistema de ecuaciones, la receta, ¿ya? La relación funcional y aplicar semejanza dinámica. ¿Ya? Igualar fuerzas de modelo con el prototipo. Les dejé harta tarea pendiente. Pero ya si llegan hasta este punto, si hicieron todo hasta aquí, son secos. Ya. Perdón que la última parte haya sido tan explicativa, pero en vez de alcanzar a hacer algo de un problema, pensé que sería más eficiente comentarles sobre todo. Se me está haciendo cortita la hora. ¿Dudas? Lo que sea, de lo que sea, díganme lo que sea ahora. Si quieren dejo de grabar. Yo tengo una duda, pero es un tantito larga, entonces me da lata que todos se queden aquí. Ah, bueno, sí, llegamos a la Así hora. que hay cosas que hacer. Bueno, pero hay poquito, hay 7 personas nomás, así que vive nomás. Ya, Pero, ¿es duda de la materia? del ejercicio 1. Es Ah, que dale. entiendo bien cuántos grupos son y todo el tema, pero ¿por qué elegiste esas variables para multiplicar? ¿Yo las elijo al azar? ¿Podría haber elegido cualquiera? Sí, cualquiera. Tal que entre ellas, en cada grupo estuvieran todas las dimensiones. Sí. Ya. Y lo otro del LI no lo entiendo, porque por ejemplo en el grupo 1 pusiste X y delta y ambos son dimensión L. ¿Dónde? Entonces, en el grupo 1, pues, delta ¿Aquí? y X, sí, ambas son L. Entonces no son LI. Ah, es que no hace falta que... Aquí, en el grupo, lo único que necesito es que estén todas las dimensiones y que pueda adimensionarlas. Y eso se cumple con lo que Ah, se ya. debe cumplir en las variables repetidas. No importa si tengo varios largos, pero se debe poder adimensionar y tener todas las variables. O sea, todas las unidades, Las dimensiones, ya. las dimensiones, eso, gracias. Vale, ya, ahí sí. Dale, gracias. Ya. Igual no sé por qué me quedé con un gusto tan corto de la AUX que voy a hacer un video igual. Un video de esto y de la tarea también, no sé. Sí, voy a hacer un video. Ya, entonces voy a dejar de grabar para no alargar más la grabación.